Bienvenidos alumnos y alumnas. En este video tutorial resolveremos un ejercicio donde están implicadas dos masas. La masa 1, que es la cajita 1, y la masa 2, como la podemos ver aquí. Están unidas por una cuerda que pasa a través de una polea sin fricción y entonces el problema nos pide que calculemos W2, es decir, el peso de la caja 2 y la fuerza normal que se produce en la caja 1. Entonces, bien, primero vamos a construir los diagramas de cuerpo libre. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Como aquí tenemos dos objetos, entonces realizaremos dos diagramas de cuerpo libre, uno para la masa 1 y otro para la masa 2. Vamos a comenzar primero analizando la masa 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa? Entonces, por aquí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre. Aquí este punto es la caja y sobre ella actúan la fuerza de la tensión que se encuentra ubicada sobre el eje X positivo y también tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza perpendicular a la superficie donde descansa el objeto. Por lo tanto, si el objeto descansa sobre el eje X, la fuerza normal para que sea perpendicular tiene que estar verticalmente dirigida sobre el eje Y. Y también tenemos el peso. El peso de la caja es igual a 200 newtons. Este es un dato conocido del cual nos vamos a auxiliar para poder encontrar los valores. Bien, ¿por qué el eje cartesiano aparece en diagonal y no como nosotros estamos acostumbrados a ver el plano cartesiano en posición recta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de esta forma? Si nosotros representáramos el plano cartesiano así, entonces tendríamos por acá la fuerza de la tensión y tendríamos por acá, perdón porque no me salen rectos, pero solo quiero darles la idea, la fuerza normal. Esto sería si nosotros lo representáramos recto. Es decir, estoy trayendo, imaginen, una línea imaginaria que corta el dibujo, que es esta. Esta línea imaginaria sería el eje Y. Y por aquí tendríamos el peso. El problema se puede resolver de esta forma y la respuesta debe de dar lo mismo, pero cuando nosotros resolvemos un ejercicio debemos procurar que la mayor cantidad de fuerzas queden directamente sobre los ejes, porque eso nos va a ahorrar algunos procedimientos algebraicos. Entonces es preferible girar un poco el plano, y al girar un poco el plano entonces podemos dejar la normal sobre el eje Y, la tensión sobre el eje X, y solo tendríamos que calcular fuerzas para el peso, con lo cual el problema se simplifica considerablemente. Entonces vamos a encontrar aquellos valores que son conocidos. Vamos a buscar encontrar pues números que nos permitan ir resolviendo nuestro problema, ¿verdad? Lo primero que debemos de tener claro es que este es un ejercicio que implica equilibrio traslacional. Cuando hay equilibrio traslacional consideramos que la sumatoria de la fuerza siempre va a ser igual a 0. Entonces, primero vamos a partir de lo que conocemos. Conocemos el peso, por lo tanto, vamos a calcular las componentes para el peso. Si nos fijamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Si nosotros prolongamos este vector, lo cual es perfectamente posible, aquí se produce, en esto, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 30 y de todos, bueno, es conocido que la suma interna de los ángulos en un triángulo rectángulo tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, si hasta acá tenemos 90 grados en este pedacito de acá, 90 más 30 nos produce 120. Para llegar a 180, entonces nos harían falta 60 grados, que es el valor de este ángulo. Entonces lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos. Este ángulo vale 60 grados y este ángulo vale 90. Para calcular nuestras componentes, entonces vamos a usar el ángulo de 60. En este ejercicio, el ángulo de 30 solamente fue una referencia. Entonces vamos a calcular las componentes del peso. Y tendríamos W1X es igual a la magnitud, que en este caso la magnitud pues vale 200 newtons. 200 newtons
por el coseno del ángulo, que es 60 grados. Esto nos da un valor igual a 100 newtons. 100 newtons. Entonces, a partir de aquí, nosotros obtenemos nuestro primer dato, la componente en X. Ahora vamos a calcular la componente en Y. La componente en Y, mantenemos lo mismo, 200 newtons por la función trigonométrica seno. Seno de 60, y eso nos va a dar igual a 173.2 newtons. Entonces, hasta ahora hemos calculado las componentes del vector. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas, recordando que es un problema de equilibrio traslacional. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X, y podemos regresar aquí y ver qué fuerzas hay en X. Bueno, tenemos la tensión, y vamos a colocar acá en color azul la componente, la proyección en X del vector. Por lo tanto, este sería W1X. Entonces, las fuerzas que tengo en X serían la tensión, que va con un signo positivo porque está sobre el eje X positivo, menos, y observemos aquí que W1X tiene que ser negativo, porque descansa sobre el eje X negativo. Entonces, W1X. Como es un problema de equilibrio traslacional, eso tiene que ser igual a 0. Nosotros conocemos el valor de W1X, entonces vamos a sustituirlo en nuestra ecuación. W1X de lo que hicimos anteriormente es igual a 100 newtons. Entonces vamos a introducirlo aquí, a sustituir. Esta es una ecuación que podemos despejarla y encontrar el valor de la tensión, que no lo pide el problema, pero que puede ser útil. Entonces, si tenemos una ecuación y este tiene un signo negativo, quiere decir que está restando, entonces pasa al otro lado de la ecuación con un signo positivo. Por lo tanto, aquí nos quedaría 100 newtons. La tensión es igual a 100 newtons. Ahora realizaremos lo mismo, pero vamos a considerar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, regresemos a nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay en Y? Tenemos la normal y tenemos la componente en Y del vector, o sea, W1Y. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, al igual que en el ejercicio anterior, entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos W1Y, y esto es igual a 0. W1Y tiene un valor numérico, y ese valor lo calculamos antes, es 173.2. 173.2, y esto es igual a 0. Si despejamos de la misma forma que lo hicimos arriba con la tensión, entonces para dejar la normal sola, como está restando, pasa al otro lado de la ecuación de manera positiva, con una suma. Entonces este es el valor de la normal. Ya encontramos una primera variable que nos pide el problema. Contamos el valor de la normal. Bien. Ahora vamos por la siguiente variable. El ejercicio nos está pidiendo calcular también W2, que es el peso de la caja 2. Por aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí solo actúan fuerzas sobre el eje Y. No hay ninguna fuerza en X. Entonces, si quisiéramos hacer la sumatoria de fuerzas en X, diríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, solo nos queda hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué tenemos? Tenemos la tensión que descansa sobre el eje X, el eje Y positivo menos el peso de la caja, que es igual a 0. Esta tensión, y veamos el dibujo, esta tensión es la misma, porque están conectadas por la misma cuerda. Entonces eso es algo que nos va a simplificar mucho el problema. Si despejamos aquí, para obtener la tensión, tenemos que W2, el peso 2, está restando, entonces pasa al otro lado sumando. La tensión es igual al peso. Para que haya equilibrio, la fuerza de la cuerda, de tensión en la cuerda, tiene que ser lo mismo que pesa esta caja. Si una de las dos cambiara, entonces habría movimiento. Por ejemplo, si esta caja
tuviera un valor más alto que el que tiene la tensión, entonces se va a desplazar, va a haber un deslizamiento. Entonces recordemos que de la sumatoria de fuerzas para la caja 1 nosotros encontramos el valor de la tensión, por aquí está, y este valor era igual a 100 newtons, de tal manera que si sustituimos aquí T tiene un valor igual a 100 newtons y este es W2. Entonces a veces los alumnos se confunden, no importa, esto es una igualdad. Y como es una igualdad, yo puedo mantener a ambos lados de la ecuación, invertirlos. Podría escribir también así. W2 es igual a 100 newtons. La respuesta se mantiene, porque es una ecuación. Entonces encontramos lo que el ejercicio nos planteaba. Encontramos el peso y también encontramos la fuerza normal. Y aquí me faltaron las unidades, newtons. Bien, alumnos y alumnas, hasta aquí. Ojalá les haya servido el video tutorial.